Hola a todos y todas, soy Vi, pero puedes llamarme Cataxis, y el día de hoy te hablaré sobre lo que investigué de la industria de videojuegos en Uruguay. En 1989 se lanzó Freddy Hazard's en Manhattan, considerado el primer juego uruguayo, aunque técnicamente no es así. Este juego era sobre un ninja que caminaba por el puerto de Montevideo y combatía cuerpo a cuerpo con todo lo que se interponía en su camino. En 1991, Iron Byte crea Narcopolis, un videojuego de acción y estrategia en tercera persona. En 2002, el Dr. Gonzalo Frasca funda la empresa Powerful Robot Games, la cual creó videojuegos para empresas como Cartoon Network, Disney, Lucasfilm, Pixar y Warner Bros. Ironhide Games Studio lanzó en 2011 Kingdom Rush, lo que fue un éxito, tanto así que transcurrida poco más de una década desde la publicación de su videojuego más importante, Kingdom Rush estuvo en el top 10 de las apps más vendidas de Estados Unidos en la App Store de Apple. Batobi Games Studio desarrollaría entre 2010 y 2014 varios juegos para la marca Vascolet de la empresa Nestlé. Estos juegos fueron muy populares para jóvenes y niños de Uruguay, quienes jugaban estos juegos en la escuela o lugares con ordenadores. Entre 2013 a 2016, Batobi creó juegos de fútbol como Gara Football, Pixel Cup Soccer y Pixel Cup Soccer 16, cuyos lanzamientos fueron exitosos en Apple. Y finalizamos la línea temporal con Fight and Rage, el videojuego uruguayo para Xbox y PlayStation 4, lanzado en 2017. Este videojuego busca recuperar las misiones de alta dificultad que tenían los videojuegos más respetados de las máquinas de arcade. Y si bien no continuaré con la línea temporal de la historia del Game Dev, a continuación les mostraré clips breves de los videojuegos uruguayos más destacados y recientes. Welcome to Pixel Cup Soccer! ¡Titanes, al ataque! Elegí tu titán favorito y pelea contra los villanos. Saltá, atacá y practica tu golpe especial. ¡Tú te lo buscaste! Algunas personas prefieren las espadas o los láseres, pero a mí me gusta más esta vara, ¿ve? Con solo justo en la cabeza, la rodilla, se rompe la clavícula o lo que sea. Puedes ingresar a cartoonnetwork.com.ar y jugar a los jóvenes titanes en acción Lucha de Saltos. Hola Gumball y Darwin, ¿están jugando otro juego en Cartoon? Steven, ¿está bien el juego? ¡Muy bien! ¡Y lo hizo! Clarence, vos también lo estás disfrutando.
¡Oh, cielos! ¡Aquí vamos! ¡No puedo perder! Finalmente sucedió. Podés ingresar a cartoonnetwork.com.ar y jugar a otro juego en Cartoon. So, you're the Viker everyone's making a fuzz about. Do you really think you got what it takes to hover with the Vikings? My castle!
battle? Unleash my wrath. You call my attention? Ah, Earth. What a lovely place it was. With a little cleaning and a few thousand years of mass depopulation, it could be again, but only if you do your part. Mining the Kuiper Belt with Starbright Future Corp today. Together. Together? Sure, as much as a corporate conglomerate can have your back. Shut the up, you bleating Starbright Sunshine and Rainbow AI. We're tunnel fighters, feeding our families, our factions, and fending off rivals seeking to take ours. Out here, survival comes down to how you choose your shit. Harvest and craft. Find your role. Own your destiny. Your ships, your skills, and your strategy are all you need to survive. STFU. Space rocks.
Welcome to sunny South America. Meet Lucas, your local tourist guide. Bla 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 bla. Explore beautiful locations. Talk to eccentric characters. Bla 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 bla. bla 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 bla. Blah 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 blah. Solve indigenous puzzles. Bla bla bla. Bla 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 bla. And Bla 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 bla. Bla 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 bla. help a talking monkey. Bla 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 bla. Bla 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 bla. La información de estos juegos fue obtenida en la página de uruguayvideogames.com, la cual, por cierto, también contiene información sobre los estudios en el país. En cuanto a Game DevTubers de Uruguay, solo conozco uno, el de Juan Beltrán, más conocido como DogeDev, un canal que sigo desde hace años y me encantaría presentarlo, pero él puede hacerlo. Hola Bits, soy DogeDev, un desarrollador de videojuegos que usa principalmente Blender y Unity para crear juegos como Jumpman, Duck Season y Pax Troyer RTX. Y mi primer juego, Project Alone, por el cual fui nominado al mejor juego debut del 2021 y perdí. Pero lo afronté como un héroe y no lloré mucho. Aparte de eso, actualmente trabajo con Jasper y todo un equipo en Arakuma Studio, y hace un tiempo sacamos nuestro primer juego, Mike Space. ¿Y cómo empecé mi canal? Preguntas. Y yo empecé mi canal en 2019 para explicar cómo funcionan los juegos, pero ahora hago proyectos que se enfocan en empujar mis habilidades, sea en gráficos, en jugabilidad y en paciencia. Sobre todo en paciencia. Así que bueno, ese soy yo. Quiero destacar que los juegos de Bascolet desempeñan un papel significativo en la industria de videojuegos uruguaya. Sin embargo, en este video no profundizaremos en los detalles de estos juegos. En su lugar, les recomiendo que consulten los videos de mi apreciado DogeDev, donde se adentra de manera más exhaustiva en los juegos de esta franquicia, por así decirlo. La verdad estoy triste, ya que no di con podcasts ni con libros que hablen sobre desarrollo de videojuegos en Uruguay, pero sí di con organizaciones, grupos, comunidades y eventos, así que vamos con ello. Level UI es un evento que promueve la cultura y oportunidades de desarrollo de videojuegos en Uruguay y se realiza de manera anual en Montevideo. La Cámara Uruguaya de Desarrolladores de Videojuegos del Uruguay, o por sus siglas CAVI, surge en diciembre del 2016 con el fin de promover la industria del desarrollo de videojuego en Uruguay.
a partir de una iniciativa llamada la Mesa de Videojuegos, donde la Cámara participa junto a instituciones gubernamentales para crear herramientas de apoyo al sector. Con la visión de apoyar tanto a empresas establecidas como a estudios en formación, la misión de la Cámara es ayudar a crear, apoyar y mantener dichas herramientas, organizar eventos de networking y educación a partir de los meetups, organizar Level UI y conseguir oportunidades para eventos internacionales. Si tienes Facebook y quieres conocer más devs de Uruguay, deberías unirte entonces al grupo de Facebook Devor, una comunidad de desarrollo de videojuegos uruguayo. A continuación les mostraré sobre algunas universidades y lugares que pueden consultar si les interesa conocer más sobre las ofertas educativas en el país. Hola, buenas, mi nombre es Emma, también conocido como Pixema en Twitter, y mi nombre independiente de estudio sería Trashcan Games, en itch.io se puede buscar. Tengo 20 años, soy desarrollador indie, amateur prácticamente. Si bien estuve estudiando 2 años desarrollo de videojuegos en una carrera especializada, uruguayo, tal y como es la temática de este video, y actualmente mi proyecto se llama Alerch, un boomer shooter en el cual disparas hechizos por tus dedos, por los dedos de las manos. ¿Para qué usar armas? Sí, puedes usar tus propios dedos. Mi foco actualmente son juegos indie, hacer jams, prototipar con gráficos o un estilo gráfico principalmente retro, de baja resolución, pixel art, texturas muy comprimidas, modelos 3D muy low poly, shaders de PlayStation 1, estética bien antigua. Y bueno, mi experiencia en la industria es bastante no nula, pero acá en Uruguay sí que no soy tan conocido, pero he tenido amigos, tengo amigos actualmente en México, en Estados Unidos, Inglaterra, incluso en Japón. Y bueno, esta industria me ha permitido eso, conectarme con mucha gente del mundo y todavía conectarme con gente de acá que probablemente puede que la estén viendo en este video. Y bueno, eso sería todo lo que tengo por decir. No sé si quedarán mis redes sociales por ahí, pero estoy a la orden del día. El que quiera contactarme está disponible, siempre respondo mensajes y tal. Y para finalizar, encontré una lista de un par de game devs de Uruguay. Sin embargo, considero que sería algo invasivo compartir la información, ya que es de perfiles de LinkedIn. Por lo que si eres de Uruguay, te invito a que en los comentarios nos cuentes sobre ti y dónde te podemos encontrar en redes sociales. Sin embargo, si de referentes se trata, quisiera compartirles estos usuarios de Twitter de quienes para mí son los referentes de la industria en el país.